Bueno, me voy a ir al encuentro de Juan Carlos Alá, que está esperando en línea, es profesor titular y director de la Maestría en Economía de la UBA, es investigador del CONICET y ya lo saludo. Juan Carlos Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte y muy gentil por atendernos. No, Bueno, gracias a vos por la invitación. bueno, vos has estudiado muy seriamente el régimen de Tierra del Fuego, que ha estado en las primeras planas estas semanas. Bueno, hoy salió en el boletín oficial, si no recuerdo mal, no sé si hoy o ayer, se concretó el Hoy, tema de rebajas arancelarias, etcétera. Y entonces te quería pedir que nos ayudes un poquito, primero, a entender de qué estamos hablando, porque se ha quedado, digamos, estamos repitiendo tanto ciertos temas que los damos por sabido y no necesariamente son tan así. Así que primero explícame qué es el régimen de Tierra del Fuego. bueno, primero que hay una distinción entre lo que es el régimen de Tierra del Fuego en general Ujú. y el subrégimen industrial. Ok, Lo importante acá es el subrégimen industrial, eso claro. es donde está la plata importante, Ujú. que son las empresas que transforman en Tierra del Fuego y venden en continente. Ok, Ahí está el problema. bien. Lo otro es relativamente chico, es, por ejemplo, eximir a un médico de ganancias o que no paguen el IVA en un consumo en un restaurante en Tierra del Fuego. Eso es Ujú. poca plata. Lo que es Claro. grosso es el subrégimen industrial. Te interrumpo ahí un minuto, pero está bien para entender. Los ciudadanos de Tierra del Fuego no pagan, están exentos de pagar el impuesto a las ganancias, para ponerlo así. Los ciudadanos y las empresas. Y las empresas, perfecto. Cualquiera sea, esté en este régimen o esté en donde esté. Sí, Digamos, esté en este régimen o esté en cualquier otra actividad, me refiero. claro. Y por otro Entonces, lado, si yo voy a consumir en Tierra del Fuego en un restaurante o en un hotel, ¿no pago IVA o ese IVA se lo queda el restaurante o el hotel? no pagas IVA No pago IVA, perfecto. directamente. Sí, Ok, no pagas ok. IVA. O sea que este es el régimen general, en donde cualquier persona que vive en Tierra del Fuego no paga el impuesto a las ganancias, cualquier empresa que realiza su actividad en Tierra del Fuego no paga el impuesto a las ganancias y los consumos no incluyen el IVA o no requieren, no están exentos de pagar el IVA, digamos. Y además Sí. no pagas arancel. O sea, si querés Ah, ok. importar algo Ujú. estando en Tierra del Fuego, tampoco pagas arancel de importación. Perfecto. Y este régimen vos decís que no es muy costoso. No, porque tiene la dimensión de la población de Tierra del Fuego, que es muy Claro, chica. claro, está bien. Entonces eso te pone un límite a Ujú. cuánto te perdés de cobrar. Ok. Distinto es el caso del subrégimen, Ujú. que es un régimen de beneficios para una actividad que se hace en Tierra del Fuego, pero que se consume en el resto del país. Ajá. Entonces ahí la dimensión es el país. Ya Claro. pasamos a otra magnitud Está bien. de, ¿Y de ese régimen que consiste en qué? principalmente en la exención de dos tributos, Ujú. uno aduanero y otro, llamámoslo fiscal más puramente. No paga IVA, no pagas IVA, Ujú. y no pagas arancel de importación. Ok. Son esas dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? No es que lo importante no es que no los pagás cuando entra. Ya concentrémonos ya en la electrónica, que es gran Sí, parte de la sí, que es lo más fácil, electrónica. correcto. Eh, Llamémosle el kit Ujú. como el producto desensamblado. Ujú. El producto, ¿no? Que se hace alguna cosa en Tierra del Fuego, pero pensemos celular, por ejemplo, Sí. viene todo de afuera, Ajá. no ensamblado, ¿no? Entonces, eso entra sin pagar IVA y sin pagar Arancel. impuesto de importación, Ujú. arancel, como todas las cosas que entran a Tierra del Fuego, como te decía. Claro. Ahora, el tema en general es, bueno, pero si después, ¿qué pasa si eso después lo mandás al continente? Ujú. No, no. Cuando entra al continente es como que viniera de afuera, en Ajá. general. Pero si tenés aprobado el proyecto dentro del subrégimen, ¿qué pasa? Bueno, tampoco va a pagar IVA esa actividad, ese producto, cuando entra al continente. Ujú. Pero, Y sí, tampoco va a pagar arancel ok. cuando entra al continente. Entonces esos son los dos beneficios Está principales. bien, ahora hay una No, cosa que me parece que, bueno, vos aclarámelo mejor, porque si lo que pasa es que cuando me venden el celular acá en Buenos Aires, un celular hecho en Tierra del Fuego, no paga IVA, significaría que me costaría 21% menos, pero paga IVA, pero el IVA se lo queda a la empresa, es así. es que correcto, es Ah, ok, claro, es más complicado. está bien. Vos, por ejemplo, si te vende a 100, Ujú. Mirgor le vende a Frávega, Ujú. le cobra 121. Correcto, Mirgor Frávega paga 121 y después el precio lo pone acorde a eso, haber pagado el IVA. correcto. Eh, eh, ¿Qué pasa? El que vende, en general, los que son comerciantes o productores van a Ujú. saber, el 21% que le cobró Mirgor a Frávega
es débito fiscal, se lo Claro. tiene que dar a la AFIP. Ujú, Pero la AFIP ahí es donde le dice, no, está bien, no me lo des, te doy un crédito fiscal por esta plata. ujú. Entonces eso es lo que se lo queda, ese 21 se lo queda. Que uno pensaría que puede ayudar a que en vez de cobrar 100 cobre 90. Claro. Eso está en la competitividad Ujú, del sector frente a lo importado, ujú. ¿no? A medida que tenga más presión va a tener que bajar el precio quizás a 79, digamos, Está bien. ¿no? Ajá. Con esos 21. Ujú. Eso significa que otra vez la empresa de Tierra del Fuego le cobró los 121 al mayorista, para no hacer nombres, y ese mayorista, ese mayorista, esos 21 lo tiene como crédito fiscal o no sé cómo se llama. Claro, como Ok, que iba a crédito que va a descargar contra sus ventas, está ¿no? bien. El IVA que cobra en sus Ok, ventas. ok. Entonces llamémosle el retailer, las Sí, marcas que sí, sí, conocemos sí, sí. de retail de electrónicos, Ujú, va a cobrar, ponele 180 más ujú, IVA. ujú, Entonces, el IVA que cobró es un débito ante la FIP, el IVA que pagó es un crédito, va a ujú. ser la diferencia y va a ser va a tener que pagar el Sí, 21% sobre su valor agregado de correcto. distribución. Pero los 21 que le dio, que le cobró el productor de Tierra del Fuego, esos 21 no se los da a la FIP, se los queda a él. Se los que exactamente. Ok, perfecto. Si querés, lo de hoy hay un tema que todavía está por verse cómo se reglamenta, que puede Ujú, haber un truquito ahí, ajá, que hay que estar alertas, porque si vos por courier ahora ujú, la empresa de Tierra del Fuego puede vender al consumidor directamente. ajá, Yo te puse el ejemplo que vende a 100 más 21 al ujú, retailer, sí, 121, pero ¿a qué precio le va a vender al consumidor? ujú, Bueno, ahí van a estar todos los costos de los márgenes de distribución, de comercialización. ujú, Ponele que me vende a 150. ajá, El crédito fiscal, ese es el precio de venta del productor de Tierra del Fuego directamente por courier al, al consumidor, ujú, quizás incluyendo ahí el costo del courier ujú, incluso. ujú, No sé cómo va a ser. sí, sí, Entonces la pregunta es, ¿qué crédito fiscal te va a reconocer el Estado? claro. Si te reconoce ese precio de venta, se está implícitamente ampliando los beneficios del régimen ya a un margen de distribución, a un margen Ujú, de comercialización. ok. Se Ahora, de implicaría, todas según cómo maneras, sí, corregime, ese celular puesto en Buenos Aires por el sistema de courier, lo que sí no paga es el arancel. seguro no paga el arancel, Ok, sí. Al menos no va a pagar desde enero el arancel, ok. va a pagar un arancel encubierto, ¿Mm? que es ese no, el importado, que Claro, es el impuesto interno que quedó. está bien, ok. Bueno, ahora te Entonces, pregunto, lo que el régimen, lo que se sancionó hoy es que el arancel que pagaba un productor, un importador de celulares fuera de los que vienen de Tierra del Fuego, estaba en 16%, si no recuerdo mal, correcto. y bajó a 9, A 8 a 8. ahora y 8 en enero. O sea que queda en cero a partir de enero. Eso Sí, genera que el productor de Tierra del Fuego tiene un poco menos de margen en el precio porque ahora compite con una empresa que podría importar 8% más barato, para simplificar, digamos. 16, digamos, sí, hoy Claro, 8, en enero 16, sí, 16, ok. sí, Y exacto. según lo que argumentan las empresas, ese 8 o ese 16 lo saca de mercado porque es justamente invento su tasa de ganancia o lo que fuere, ese es el argumento. Mira, nosotros cuando hicimos el estudio Sí. vimos, llegamos a derivar, porque no nos dieron las empresas la Ujú, estructura de costos, ujú, compararla con lo que salía lo que se llama el import parity, digamos, a cuánto entraría el importado, ujú. y nos daba un margen de más de 20% para el Ok, celular. ok. O sea que si más o menos esas condiciones se mantienen, uno esperaría que van a perder market share, Mm, van a perder porción de mercado, pero no van a poder competir. O sea, ok, tienen suficiente margen para poder competir, sí, van a perder ventas, está obvio, bien. pero no va a ser una catástrofe. Hoy los importados tienen un 10% del mercado y no sé a cuánto, subirá 20, subirá 30, Ujú, no van a desplazar totalmente. está bien. Lo que implica también que el impacto en el empleo probablemente sea muy poco. Ok.
Juan Carlos, dos cosas. Bueno, esto nos hemos centrado en celulares, pero esto también abarca otros productos de Tierra del Fuego, no sé, aire acondicionados y, no sé, algún otro electrodoméstico que se fabrique allí. Ahora, las empresas alegan, alguna vez, bueno, por supuesto, cuando vos hiciste el trabajo y estuvimos todos poniéndole la lupa al régimen porque es costoso, decían, bueno, no, pero ustedes están subestimando, primero porque no es solamente ponerle el envase o el cartón o armar, sino que hemos invertido en tecnología, hay valor agregado, inclusive hay empresas que están exportando, argumentábamos, me corregirás, algunos productos o algunos elementos, sobre todo creo que en automotriz o lo que fuere, están exportando, o sea que no es tan no es tan malo como lo pintamos, digamos, entre comillas, los economistas. ¿Cómo es eso? Eh, Mira, la pregunta sobre cuánto valor agregado, nosotros calculamos también eso, el valor agregado real, por ejemplo, en celulares es casi nulo, el real. ¿A qué llamo el real? Si vos, que el real es que el precio que le cobra Samsung, por ejemplo, a la empresa a la que le vende, si no queremos mencionarla, Sí. Es 100, el precio al que le vende el celular desarmado y sin desarmar, desensamblado y ensamblado es el mismo. Ajá. Okay. Entonces, en los hechos, si no es el mismo, es 1, 2, es muy poco. O sea, es muy poco el valor real que agrega el ensamblado de celulares, que es puramente ensamblado. Okay. No hacen otra cosa los celulares. Okay. El celular es el bien, el producto con menos valor agregado de los tres y menos procesos. Es una línea de montaje donde van armando el celular, las piecitas las van armando. No quiero ser desmerecedor, más allá de si es algo difícil o algo fácil. Sí, claro, me imagino que si me lo dan a mí, termino armando una heladera, pero eso es otro tema, digamos. Claro, hay una optimización, hay un cuidado, está muy controlado, o sea, sí, ensamblar eso tampoco es ciencia ficción, es rocket science, como se dice, ¿no? ¿no? Pero es algo, quizás lo que ellos cuando hablan de tecnología hablan de las placas electrónicas que también producen o ensamblan, que es lo que las que comandan el funcionamiento de los aparatos electrónicos, que para los otros productos, no para los celulares, para los otros, las hace, eso es son máquinas, toda como una línea de montaje automatizada, hipermoderna, que te va poniendo los chips, vos tenés los chips, cada chip en un rollo de chips, que van pasando las placas y va metiendo cada rollito, es como un trabajador especializado, que hay un cabezal que le pone ese chip, y le va poniendo, y va pasando, y el cabezal como que pone muchos chips a la vez, y va pasando por otras máquinas, es impresionante eso. Y te va armando la placa electrónica, lo que se llama la inserción automática de los chips en la placa electrónica. Eso es un poco más de valor agregado, es un poco más, o sea, todo eso viene importado, el chip, la placa, el marcado de la placa, pero bueno, es un poco más. Eso en el celular no se hace, la placa electrónica. Okay. Entonces tuvieron bien el gobierno en elegir el celular porque es el producto con menos costo-beneficio. O con, no sé cómo, sería más costo en relación al beneficio, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, Juan Carlos, dos cosas. Primero, está el argumento, bueno, vos de alguna manera lo descartaste, pero si uno si se generalizara esta situación de desarme del régimen, o no sé cómo llamarlo, aparece el tema bueno, otra vez, del empleo en la isla, de qué puede hacer esa isla, qué se puede hacer allí en la isla, etcétera. Y el segundo tema es que las empresas dicen, bueno, miren, nosotros hicimos esto bajo ciertas reglas, esas reglas llegan hasta, si vos corregime, creo que es el 2038, ahí hay derechos adquiridos, hay todo un esquema que, bueno, que obliga o no a cumplir ciertos contratos. Entonces, en esos dos vertientes, ¿qué se puede pensar? Esas son dos, es muy fácil eso, la respuesta a estas dos preguntas. Te digo la última. Sí. De estas medidas que hicieron ahora no tocaron el régimen. Okay. El régimen propiamente dicho no lo tocaron, porque el régimen no estipula el arancel de importación. Lo único que dice es que lo que viene importado no paga arancel, pero no dice cuánto le tenés que cobrar al producto terminado. Entonces eso no es derecho adquirido. Vos siempre podés cambiar el arancel, como se ha cambiado desde que está este gobierno y otros gobiernos, han cambiado arancel de importación a distintos productos sin preguntarle a nadie, y nadie hace una demanda de derecho adquirido por esto.
Claro, porque Eso cualquier no se- competidor de cualquier producto importado al que le bajan el arancel podría tener el mismo argumento, digamos. Exactamente, Ujú, correcto. ujú. Y se ha bajado un montón de productos desde que está este gobierno y otros gobiernos también. Eso es Seguro. potestad. O lo que hace Trump. Imagínate que Sí, Trump sube los aranceles y le empiezan a hacer demanda a los importadores, decir, había derecho adquirido. Un está bien. gobierno siempre tiene esa potestad. Ok. El régimen en Ujú, sí es más discutible porque te pone un plazo de ujú. duración. Está bien. Te dice, esto va a durar hasta tal fecha. Ujú. Entonces eso es distinto, porque vos cuando pones un arancel de importación, no decís hasta cuánto es Claro, vigente, hasta que se me ocurra cambiarlo. está bien. ¿No? Entonces, lo que tocaron, y los impuestos internos, que es lo otro que tocaron, Ujú, tampoco está, eso no está en el régimen, no existían. De hecho, de estos ujú, impuestos internos, que son a la electrónica nada más, están vigentes desde el año, no sé si el año exacto, pero 2009 creo, ujú, que ujú. los introdujeron para darles un beneficio adicional al régimen, porque no alcanzaba con lo que había. O sea, Ah, este ok. régimen, en vez de cada vez necesitar menos porque logra los objetivos, cada vez necesita más. Ujú. Entonces, bueno, se Y dio, ahí hubo una entonces eso. rebaja de impuestos internos. Hubo una rebaja, pero que no perjudica la actividad en el régimen. Quizás si algo la favorece, Ok. porque hay un diferencial entre, o sea, se pone un impuesto Ujú. específico a la electrónica. Sí. Y son 3 productos acá que se hacen en Tierra del Fuego principales. Celulares, televisores y aires acondicionados. Ujú, Entonces, estaban los niveles en que estaba, era 19% el importado, 9,5% lo que se hace en Tierra del Fuego. ujú. Y entonces dicen, ahora se baja el importado en vez de 19, 9,5, y lo de Tierra del Fuego de 9,5, 0. Claro. O sea, el El diferencial se diferencial mantiene, claro. se mantiene. Ujú. Entonces, si algo beneficia la actividad, porque ahora van a ser precios más baratos, y entonces va a haber más demanda. Está bien. Si algo beneficia, y beneficia que se consuma más acá, y que quizás se desincentive el viaje al exterior a consumir celulares, Ujú, porque hay un impuesto menos a los celulares, del cual no se beneficiaba de Tierra del Fuego. Entonces, claro. ahora que lo bajan, eh, eh, el diferencial se mantiene, pero ahora los precios son más bajos y uno pensaría que va a haber una respuesta de la demanda a precios Ujú, más bajos. ujú, Entonces ahí no hay, pero si por ejemplo todavía hay un margen de que ese 9,5% que queda para el producto importado, también lo podés bajar ujú. y no estás tocando el régimen. Está bien, está clarito. Así que aún todavía hay margen para que va como ponerle más presión, digamos, a la Ujú. actividad de las empresas de la isla. Y respecto de las actividades alternativas, Bueno, cuando, viste, nosotros hicimos este estudio que ujú, yo fui invitado por fundar y ujú, codirigí el estudio. Una parte del estudio era justamente, uno de los 3 documentos del estudio ujú, es las posibilidades de transformación productiva de la isla. Y ahí estudiamos mucho, no de nuestra imaginación, sino proyectos concretos que hay, posibilidades concretas que hay, estudios en cada uno de los sectores posibles. Y es increíble lo que da. Y también cuánto cuesta promover esos sectores y qué expectativas de creación de empleo tiene la promoción de esos sectores ujú, alternativos. Y hay 2 cosas. Primero, que vos con la posibilidad de expansión de esos sectores podés absorber todo si estamos hablando si quisieras desarmar el régimen. ujú, Ahora lo que estás haciendo es muy poquito con respecto a eso. ujú, Pero si lo quisieras desarmar, entonces la totalidad del empleo, que hoy está en menos de 9.000 de empleo bajo el subrégimen industrial, podría ser absorbido por estas nuevas actividades. ujú, Y lo segundo es que la inversión que necesitas para promover esas actividades es muchísimo menos de lo que te ahorras eh, por no tener el régimen. ujú. Vos pensás, ayer el gobierno, la Secretaría de Industria, saca, viste que en el gobierno de Alberto se prorrogó el régimen, pero se introdujo una modificación que puso culfas, que es que un porcentaje de los beneficios se ponen en un fondo, se Ajá, llama Fondo de Ampliación de la Matriz sí. Productiva, y se usa para justamente ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Ujú, Entonces sacan que con esa plata van a invertir largamente postergada inversión en infraestructura eléctrica. ujú. Infraestructura eléctrica, basic, total. Sí, Que sí, sí. cuesta, no me acuerdo, pero ponele 20 millones de dólares. Ujú, 20 millones de dólares largamente postergado la infraestructura eléctrica necesaria, imagínate, para claro, la vivienda, para el turismo, para la industria que pudiera surgir, no tenía una buena estructura eléctrica, salía 20 millones de dólares. ujú, El régimen cuesta 1.000 por año, claro, 20 contra 1.000. Imagínate claro. una cosa tan importante como es una infraestructura eléctrica. Ujú, Así también están postergados
una base militar, un puerto logístico para los barcos que van a la Antártida, que paren ahí en vez de parar en Chile, en Punta Arenas. Obviamente todas las posibilidades de desarrollo de turismo, posibilidades de desarrollo en el software, pero lo increíble además es que toda esa plata no solo no se pone, se gasta en otra cosa, sino que además toda la energía de la gente en Tierra del Fuego está puesta en defender el régimen y no en hacer estas otras inversiones que quizás atienden mucho mejor los intereses geopolíticos, por ejemplo, tener una base naval y una base militar, que requiere muy poca plata y que no se hacen porque no tienen financiamiento y están pidiéndole plata a los chinos o a Estados Unidos y a ver quién y seguro son dos monedas con respecto a lo que te podrías ahorrar de reducir drásticamente el régimen o eliminarlo. Nosotros en ese trabajo propusimos una revisión, una reformulación del régimen que, bueno, le sacaba mucho de los beneficios, porque está mal diseñado, premia, en vez de premiar al valor agregado en la isla, premia al valor bruto de producción, al venta. O sea, premia, cuanto más importás, más premio, digamos. Sí, claro, el valor de venta, que es casi todo componente importado. Claro. Entonces, ¿por qué lo diseñaste así? ¿Por qué no diseñás un sistema que premia el valor? Por eso es que cada vez hay menos valor agregado, y cada vez la última actividad que se sumó, que fueron los celulares, es la que menos valor agregado tiene. De todas maneras, ahí volvemos a caer en el tema ahí sí, de los derechos adquiridos, porque ahí sí ya estarías cambiando el régimen, ¿verdad? Sí, siempre podés hacer cosas. El régimen tiene muchas cosas, muchas excepciones, muchos procesos que hay que aprobar, mucho que vos podés cambiar los procesos, hay mucho que podés hacer dentro de la regulación del régimen. Entonces, aún dentro de las reglas del régimen, hay mucho que podés hacer, además que la gradualidad del cambio del régimen, esto es un paso gradual, digamos, sacarle beneficios al producto menos beneficioso para el país, de que se haga ahí, o al más costoso, ¿no? Es una forma de gradualidad. Te quedan los 9,5 puntos de impuestos internos del importado, que lo podrías sacar en 2 años, en 1 año, siendo una transición gradual, y lo otro, bueno, tenés otras herramientas de control que si aplicás inteligentemente, quizás podés conseguir ciertos cambios. También cuando querés y negociás bien, podés conseguir las cosas. Las empresas también se mueven respondiendo a la presión, ¿no? Ya se estuvieron diversificando, son empresas ahora mucho más diversificadas. No van a quebrar si se redujera mucho la actividad que hacen en Tierra del Fuego. Te hago la última. Más que nada una pregunta, es una reflexión que quiero compartir con vos, porque, a ver, nosotros, bueno, no te quiero incluir porque vos estás en otro nivel, pero digo, los economistas normales tenemos ¿cómo de llamarlo? El defecto, déjame usar la palabra defecto, aunque es provisoria, de, digamos, ser extremadamente teóricos, en el sentido de que, bueno, vos decís, mirá, sí, vos podés pasar de tener una fábrica, una armaduría de celulares a tener 10 hoteles, digamos, para usar el tema de turismo, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente que trabaja en el capital, el capital humano a veces es más específico, o sea, hay gente que aprendió a manejar no sé, qué sé yo, a pegar estos chips, o bueno, vos dijiste que es automático, pero algo deben estar haciendo las personas que trabajan ahí, y que no necesariamente sirven para, no sé, hacer una cama o servir en un restaurante. O sea, nosotros partimos de la base que tanto el capital físico como el humano es muy maleable. Ahora, esto, digamos, en la práctica quizá exija alguna gradualidad mayor o alguna capacitación mayor, no sé. Y estoy imaginando, porque tampoco sé muy bien cómo es el capital humano de la isla, ¿no? No, pero estoy de acuerdo con vos, por eso planteamos una transición de 10 años, hasta nos criticaron eso como que era muy lento, 11 años de hecho planteamos. Pero esto que hizo el gobierno ahora es una forma de gradualidad, es muy poquito lo que tocaron, ¿no? Con respecto a lo que se podría... No va a haber mucho efecto en el empleo, no va a haber mucho efecto en la actividad de la isla, es muy poco lo que se tocó con respecto a lo que se podría tocar. Tenés razón, sí, yo lo que me imagino como la dinámica de political economy
virtuosa, es poner presión sobre como ahora, eso genera reacción del otro lado. Si pones más presión, en un momento te sentás y negociás. Claro. Y negociás, bueno, está bien, voy sacando, pero vos dame la plata necesito plata para infraestructura, para desarrollar estas actividades, como el FAMP que estamos hablando. Claro. Esta inversión en infraestructura se está haciendo con esa plata de un poco de reducción de beneficio del régimen. Esto se introdujo en el gobierno del 2021, o sea, se prorrogó por 15 años, más potencialmente 10 más, pero a cambio se introdujo esta pequeña cosa que es un poquito de la plata, va a un fondo que financia obras de infraestructura pensando en ampliar la matriz productiva. Y bueno, y surgió ante la presión en ese momento también que había de que el régimen no estaba bueno, pero bueno, ganó el lobby empresarial. Esto fue lo único que cambió. Y mirá la diferencia que hace de poder financiar un nuevo tendido eléctrico, podría financiar muchísimo infraestructura. Una de las cosas, uno de los proyectos que también se aprobó que financie es un puerto en Río Grande. Un puerto que es un proyecto de Mirgor, hacer ese puerto. Sí, claro. Y entonces, bueno, es eso, ¿no? De nuevo, solo bajo presión es que se empiezan a mover las fichas, y en el ideal, bueno, ahí se acuerda una transición, se acuerdan que haya plata para atender también a los que queden desempleados, a los que a la reconversión, a que puedan capacitarse en otras actividades. Y también la gradualidad, el tiempo hace que todo sea más, que tengas tiempo de acomodarte, ¿no? Cuando todo es tan drástico, no. Pero esto que se hizo yo lo considero una forma de gradualidad. No se cambió mucho, no va a tener mucho impacto en el empleo. Hasta incluso es posible que con el aumento de la demanda por la reaparición del crédito y por una economía que se expande, el empleo, veamos la cifra de empleo y se sigue expandiendo, aún con estas medidas. Entonces no es una situación de crisis. Clarísimo, Juan Carlos, te agradezco mucho estos minutos, has sido por supuesto muy amable y muy clarito. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo, gracias a vos. Juan Carlos Alá, que es profesor titular y director de la Maestría en Economía de la UBA y es investigador del CONICET.